¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, profe. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días, licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, presentar documentos, certificados, si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Y pues hoy es un día muy especial, ¿no? Muy especial en este caso para nuestras mujeres maravillosas que decoran con su hermosura pues nuestra vida, ¿no? Especialmente de los hombres, aquellas que nos dan la vida, que nos corrigen también. Es un bonito día y pues celebrarlo como ellas se merecen, ¿no? Siempre como unas reinas y que no solamente hoy sea el Día de la Mujer, sino todos los días del año, ¿no? Feliz día a todas esas mujeres hermosísimas que tenemos aquí en Juan Pablo II, las profes de igual manera, que siempre pues nos ayudan en todo y sobre todo pues tenemos que festejarla, como suelen decir por ahí, como Dios siempre lo menciona, ¿no? Con muchísimo amor, muchísimo respeto, muchísima alegría. Y pues también cuando nos toque a los hombres, de igual manera celebrarnos de la mejor manera, ¿no? ¿Existe el Día del Hombre o no? Sí, Sí. Excelente, muy bien. ¿Cuándo es el Día del Hombre? nadie En se acuerda. noviembre. Excelente, muy bien. El 19 de noviembre, ¿no? Y bueno, pues en este caso tenemos que celebrarlo de la mejor manera, ¿no? Inclusive, pues en este caso, el Día de la Mujer representa directamente lo que es la lucha emblemática de todas las mujeres a lo largo de la historia del ser humano y sobre todo por su amor, por su entrega y que es un motivo de felicidad que tenemos todos, ¿no? Feliz Día de la Mujer, que la pasen muy bonito entre todas, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la revolución industrial. Pregunta, la semana anterior revisamos los grandes imperios coloniales, ¿verdad? Mami, Gabriel se no está comiendo. Sí, licenciado. Sí, excelente, muy bien, la revisamos, ¿no? Bueno, en este caso, el día de hoy nosotros vamos a seguir avanzando y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la revolución industrial, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente fue un hecho sumamente emblemático, ya que dieron paso a las primeras transformaciones sociales con la utilización de las primeras máquinas, ¿no? Especialmente las máquinas a vapor y sobre todo pues dio un cambio revolucionario tanto en los productos, tanto en el transporte y sobre todo mejoraron lo que es el comercio, ¿no? Muy bien, vamos a determinar cuáles fueron las características más importantes. ¿Ok? ¿Qué es la revolución industrial? ¿Me ayuda, por favor,
el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Liliana? Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales en el 1760 y 1840 que se desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías amplificadas a la producción en masa, también denominada producto en serie. La primera inversión que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. El inicio de la revolución industrial fue en Inglaterra, dando que este país presentaba las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para ese gran cambio. Hacia el siglo XIX, la revolución industrial ya era parte de las sociedades de Europa, de Estados Unidos y Japón. Excelente, señorita, muchísimas gracias, Díaz. Muy bien. Ahora, la revolución prácticamente, ¿no? Fue una serie de transformaciones entre los años de 1760 y 1840, ¿no? Caracterizado especialmente por las nuevas tecnologías aplicadas, ¿no? Lo que directamente permitió moldear lo que son los productos de la agricultura, transformarlos de igual manera, pero sobre todo en este caso, empezó a darse lo que es las primeras utilizaciones de las máquinas a vapor, ¿no? Que prácticamente el combustible más importante de aquella época era el carbón mineral, ¿sí? Eso dio paso a crear lo que son máquinas sumamente grandes, máquinas que ayudaban directamente a trabajar los productos, a manufacturarlos, pero sobre todo también influyó directamente en la creación de maquinaria para transportar lo que son los productos, ¿no? Aquí directamente se da lo que es la creación de los ferrocarriles, ¿no? Que también, pues, en su momento eran utilizados con el carbón mineral. Si bien es cierto, la revolución industrial directamente tuvo su inicio en Inglaterra, ¿no? Aquí directamente podemos establecer ya que las condiciones económicas eran muy buenas, muy aptas, permitieron dar el realce y las transformaciones en la sociedad utilizando lo que son las maquinarias, ¿no? Y esto prácticamente dio un surgimiento muy fuerte tanto en sociedades europeas, en este caso, como en Estados Unidos y Japón. Miren, por ejemplo, acá prácticamente están construyendo nuevas máquinas. Aquí tenemos las empresas que poco a poco empezaron a transformar su sociedad con la tecnología, ¿no? Ahora, nos vamos directamente a identificar cuáles son las características. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dora Alicia? Buenos días, licenciado. Buenos días. Características de la revolución industrial. Entre las principales características de la revolución industrial se destaca la potencial y la gran escala, especialmente de alimentos, el dominio de la sobre la economía y la política, sustituyendo el poder y dando la clase social del proletariado. El desarrollo de nuevas industrias como la textil, la
siderúrgica, metálica, metales o la minera. La sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, dentro de las características importantes, ¿no? Hablamos el crecimiento sumamente acelerado de la transformación de los productos, ¿no? Es decir, los alimentos, en este caso, lograron ser transformados, ¿no? Obviamente con la utilización de grandes máquinas sumamente pesadas y sumamente costosas, ¿no? Aquí con la revolución industrial prácticamente aparecen dos bloques sociales sumamente importantes, ¿no? Por un lado, pues, la burguesía, que eran prácticamente las personas que contaban con recursos, la élite que estaba en la política, en la economía, en la cúspide de la sociedad, y obviamente pues contaban con todo el poder, ¿no? Mientras que el otro grupo, en este caso conocido como el proletariado, ¿no? Que prácticamente eran campesinos, artesanos, trabajadores, en este caso, de esta sociedad, ¿no? La población en general, y que obviamente estaban encaminados dentro de las empresas, ¿no? Aquí también podemos determinar que las primeras industrias en desarrollarse era la industria textil, las industrias en metales y en la minería también, ¿no? Otro cambio sumamente grande fue la sustitución del hierro por el acero, ya que directamente el hierro era más resistente que ese material, ¿no? Entonces, miren, empezaron a utilizar lo que son diferentes materiales, empezaron directamente la construcción de grandes maquinarias y sobre todo directamente la burguesía ganó bastante poder dentro de esta etapa, ¿no? Ahora nos vamos a las causas de la revolución industrial. ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo? Causas de la revolución industrial. La revolución industrial se produjo por la integración de una serie de factores que primero tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo. La revolución agrícola. Hasta el siglo XXI la actividad agrícola era muy similar a las prácticas de la Edad Media. Se estilaba el trabajo manual y la atracción con animales. Poca propiedad privada, los campos eran más bien abiertos o de propiedad del municipio y producción escasa. Debido al sistema de barbecho consistía en dejar descansar la tierra entre cada cosecha para que se regeneren los nutrientes del suelo. La revolución industrial introdujo cambios, comenzó a utilizarse maquinarias para el trabajo de la tierra. Los campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo sistema de cultivo por sistema de rotación. Consistía en rotar las variedades de cultivos, de modo que no se saturaran siempre los mismos nutrientes del suelo. Excelente, muy bien, señor 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la revolución industrial, los grandes factores o los grandes cambios que tuvo fue prácticamente en la revolución agrícola, ¿no? En el siglo XVIII, pero sobre todo prácticamente, recordemos que para aquella época antes lo realizaban de forma manual, ¿no? Es decir, el cultivo directamente lo utilizaban la mano de obra de la población, la atracción en este caso era hecha por animales,
Y existía, por decirlo así, poca propiedad privada, ¿no? Más bien tenían lo que son condiciones económicas rentables. Sin embargo, prácticamente al no tener tecnología era limitada, ¿no? Ahora, una de las técnicas que generalmente lo hacían en el siglo XVIII era el sistema de barbecho, ¿no? Que era una manera en cual directamente dejaban descansar la tierra después directamente de un cultivo, ¿no? Es decir, obviamente lo hacían con la finalidad de que los nutrientes del suelo directamente lograran recuperarse en el tiempo, ¿no? Sin embargo, con la revolución industrial prácticamente se aplica lo que se conoce el sistema de rotación Norfolk, que prácticamente consistía directamente rotar, ¿sí?, el suelo, la tierra, y eso permitía que los nutrientes, en este caso, estén preparados y listos para el cultivo, ¿no? Es decir, utilizaban la máquina dentro de los cultivos, ya no necesariamente tenían que esperar un tiempo, sino la utilizaban y con eso directamente pues permitía cultivar y los productos salgan más rápido, ¿no? Y obviamente recuperaban los nutrientes, los productos en este caso salían más rápidos y las máquinas en este caso permitían, ¿no?, trabajar directamente lo que era el suelo y después, obviamente, coger los cultivos, transformarlos y también comercializarlos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en las imágenes que tenemos en la partecita de abajo, podemos observar las primeras herramientas industriales que aparecieron. Por ejemplo, el ferrocarril, ¿no? O el tren, que también nosotros lo conocemos. Miren, estos fueron los primeros en realizarse. ¿Sí? La utilización directamente con el carbón mineral. Entonces, miren, eran instrumentos utilizados en este caso para llevar los productos, llevar a personas y recorrer distancias sumamente grandes, ¿no? Miren, aquí tenemos directamente lo que son imágenes de las grandes máquinas que se crearon directamente para la industria textil. ¿Sí? Y sobre todo, pues también una imagen de los pequeños trabajadores de aquella época, ¿no? Ahora, vamos a determinar otra de las causas de la revolución. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Amanda, por favor? Buenos días. Causas de la revolución industrial. Las revoluciones burguesas, a partir de mediados del siglo XVII, la burguesía comenzó a demandar el dominio del poder político y económico que hasta entonces estaba en manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen a la Revolución Francesa y de las 13 colonias norteamericanas, entre otras. La revolución industrial no habría sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, que introdujo grandes cambios, la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron la creación de significativos inventos. A la par, surgió una nueva clase social, el proletariado, la clase obrera que carecía de propiedades o medios de producción. Listo. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las revoluciones importantes, hablamos la revolución burguesa, ¿no? Que prácticamente con el desarrollo de la tecnología, la burguesía como tal pedía el control directamente de los territorios, ¿no? Que para aquella época prácticamente estaban los monarcas. Es decir, ellos ya no querían depender de la monarquía, sino que ellos directamente querían ostentar el poder, ¿no? Aquí también se establece lo que es un punto importante para la Revolución Francesa y sobre todo también para las 13 colonias norteamericanas que en su momento también llegaron a estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer que la revolución industrial como tal tuvo lo que es su gran repunte tecnológico gracias a los avances
en la tecnología, ¿no? Y sobre todo también a los recursos que en este caso destinaba lo que es la burguesía, obviamente para comprar las máquinas, para hacerlas trabajar, para el funcionamiento y sobre todo para mejorar lo que es el comercio, ¿no? Sin embargo, la otra cara de la moneda prácticamente era el abuso que prácticamente ellos hacían con la población, ¿no? Es decir, con el proletariado, ¿no? Que prácticamente ellos a la necesidad tenían que trabajar en estas industrias, empresas, 23, 24 horas, y más o menos un pago era de unos $5, por decirlo así en la actualidad, ¿no? Entonces, la explotación era muy fuerte. Prácticamente trabajaban niños, trabajaban mujeres embarazadas, trabajaban ancianos dentro de estas industrias, ¿no? Entonces, la clase que en ese momento, con la revolución industrial, fue explotada fue la población en general, ¿no? Que después, obviamente, fueron dándose cambios para establecer lo que son derechos de los trabajadores, ¿no? Ahora, vamos a determinar las primeras industrias que aparecieron durante la revolución industrial. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Erika Elizabeth? Buenos días, Luis. Primeras industrias de la revolución industrial. La interacción de los diversos factores logró fortalecer el desarrollo de 3 industrias, clave para la exposición de la revolución industrial. La industria minera, a partir del siglo, ahí me cogió en rojales, en el carbón vegetal que provenía de la madera fue sustituida por el carbón de coque o mineral. A la par se desarrolló un lado perverso, la explotación y la esclavitud del hombre para trabajar en los yacimientos mineros debido a los estrechos que resultaban los caminos hacia el interior de las minas. Surgió la explotación infantil en el sector minero. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Dentro de las primeras industrias que aparecieron en la revolución industrial fue la industria minera, ¿no? Que prácticamente la actividad más importante era el trabajar el carbón vegetal, ¿no? Que si bien es cierto, prácticamente con la revolución industrial, este material que era utilizado directamente como forma de combustible fue reemplazado directamente por el carbón mineral o carbón de coque que se le conoce, ¿no? Y que sobre todo, al utilizar esta herramienta como combustible, dio paso a crear lo que son herramientas de transporte, ¿no? Además de ello, pues, la explotación, la esclavitud, en trabajar directamente a la población, en las empresas, industrias, por horas sumamente grandes, la explotación infantil era muy frecuente dentro de estas industrias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es la industria textil. Miren, ¿sí? A simple vista podemos observar que aquí están más o menos una capacidad de unas 100, 200 personas, ¿no? Trabajando. Aquí tenemos lo que es otra máquina utilizada directamente para crear lo que son vestimentas y sobre todo pues las industrias, ¿no? Miren, por ejemplo, una característica similar era que eran las industrias prácticamente se encontraban alrededor, ¿sí? O en el centro de las ciudades más importantes y la población la rodeaba, ¿no? Es obviamente con la finalidad de que los trabajadores prácticamente estuvieran más cerca de sus trabajos, ¿no? Otra de las empresas que apareció fue la industria del transporte. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor Fernando Antonio, por favor. Buenos días, licenciado. Primeras industrias de la revolución industrial. La industria del transporte. Hasta el siglo XVIII, el sistema de transporte se basaba en medios de tracción animal, viento, remo, entre otros.
En el siglo XIX se pasó del transporte con caballos al ferrocarril, gracias al surgimiento de la máquina a vapor y al desarrollo de la industria siderúrgica, que permitió elaborar las locomotoras y los rieles. El ferrocarril revolucionó el comercio y el traslado de personas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá el transporte fue uno de los factores más importantes que cambió en el siglo XVIII, ¿no? Antes directamente se utilizaba lo que era la tracción de los animales, el viento, el remo, entre otros, ¿no? Mientras que en el siglo XIX pasaron del transporte de caballos al ferrocarril, ¿no? Obviamente gracias al descubrimiento de las máquinas de vapor y sobre todo pues a la industria siderúrgica, ¿no? Lo que permitió elaborar lo que son locomotoras, rieles y el ferrocarril como tal revolucionó lo que es el comercio, ¿no? Entonces, si por ejemplo antes utilizábamos a los caballos para un recorrido de 2, 3 kilómetros y obviamente el tiempo también era importante, no era sumamente largo, con el descubrimiento y el gran desarrollo del ferrocarril, nosotros podíamos recorrer grandes distancias, ¿sí? En este caso llevando personas, productos, en un corto tiempo, ¿no? Y el ferrocarril para aquella época, pues, era el invento más importante y sobre todo, pues, la burguesía lo tenía, ¿no? Era una máquina que obviamente utilizaba lo que era el carbón, el del coque o el carbón mineral, y obviamente pues lo utilizaban para su movilidad, ¿no? Y eso sembró las bases directamente para que diferentes países también optaran por la decisión de comprar lo que son maquinarias tecnológicas y sobre todo tener el ferrocarril. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿nosotros tenemos ferrocarril o no? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. ¿Nos hemos subido alguna vez a un ferrocarril? Sí, tuve yo la oportunidad de subirme para ir hasta el Cotopaxi. Excelente, muy bien. ¿Cómo es esa experiencia? Muy agradable, lo hacen como un tema turístico. Bueno, en ciertos sectores vamos en la parte interna y hay lugares en donde transita más despacio y nos permiten subir en la parte de arriba del ferrocarril. Muy agradable. Excelente, muy bien. Entonces, miren, para hoy directamente podemos decirlo, ¿no? Que no se utiliza mucho lo que es el ferrocarril, sin embargo, pues todavía tenemos algunos pocos, ¿no? Y obviamente, pues al subirnos, al experimentar lo que es un viaje así, es bastante similar a lo que prácticamente ocurría en el siglo XVIII con el descubrimiento, en este caso, y fortalecimiento de las tecnologías dentro de la revolución industrial, ¿no? Recorrer distancia, recorrer kilómetros y obviamente pues mejorar el comercio, ¿no? Ahora, vamos a determinar en este caso las consecuencias, en este caso de la revolución industrial. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Álvaro Luis, por favor? Sí, estamos ahí, señor Álvaro. Sí, ¿no? Parece que se nos fue la señal. ¿Me ayuda, por favor, el señor Misael? Señor Misael, ¿estamos ahí? Profe. Sí, profe, Dije buenos buenos días, días. sí, Estoy en sí, ya el estoy aquí. trabajo, por favor. Ah, ya, muy bien. Señor Álvaro, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Le leo de aquí abajo. Ya, ya. Sí, por favor.
consecuencias de la revolución industrial. Las grandes conglomerados urnadas multiplicaron la concentración de contaminantes propios de las ciudades, residuos orgánicos y contaminantes automáticos. Provenientes de la industria, la producción en fábricas dependiendo en gran medida del uso del combustible, con la consecuente contaminación del aire. Por otro lado, la producción excesiva de mercancía comenzó a tener como efecto una más rápida producción de residuos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, las grandes consecuencias prácticamente de la revolución industrial es que prácticamente la contaminación, ¿sí? Fue uno de los factores sumamente fuertes dentro de las ciudades, ¿no? Y obviamente cada ciudad tenían varias empresas, afectaban directamente el medio ambiente, la capa de ozono. De igual manera, en este caso podemos establecer de que las ciudades empezaron a tener un crecimiento sumamente grande y el campo también directamente empezaron a emigrar más personas, ¿no? Es decir, ya no directamente las personas se dedicaban directamente al campo a trabajarlas, sino más bien pasaban a las ciudades, ¿no? Y obviamente aquí también podemos establecer que la explotación dentro de estas industrias eran muy fuertes, ¿no? Obviamente, pues los burgueses, en este caso, eran aquellas personas que tenían los grandes recursos, buscaban la mano de obra barata, ¿no? Y obviamente, pues la población, el proletariado directamente se encargaban de trabajar lo que son estas industrias y obviamente, pues lo hacían por horas sumamente largas, ¿no? 23, 24 horas, los niños de igual manera eran obligados a realizar este tipo de trabajos y sobre todo, pues la población no tenía unas condiciones de vida notables, ¿no? Y eso con el pasar del tiempo también se dieron una serie de revoluciones, una serie de luchas para que obviamente el trabajador pueda tener sus derechos, ¿no? Y prácticamente desde ahí, ¿sí? Con la revolución industrial a la par prácticamente lograron modificar lo que son cambios en la política, en la sociedad, en el comercio y sobre todo en la tecnología, ¿no? Y a futuro directamente también dieron paso a la creación de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y sobre todo el tener un documento en donde se establecen normativas de compromiso tanto entre las empresas y los trabajadores. A eso que nosotros lo conocemos como un contrato y que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen. Sí, ¿no? Excelente, ¿me confirman? No, listen. No, profe. Listo, muy bien. Bueno, la anterior semana yo les mandé una actividad, ¿verdad? Sí. Excelente, muy bien. Bueno, por ser el Día de la Mujer, hoy no les voy a mandar ninguna actividad, la siguiente semana ya lo realizamos, ¿sí? Un bonito día, chicos, bonito día, mujeres hermosas de Juan Pablo II, y Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho.